Sistemas de bases de datos frente a sistemas de archivos y niveles de abstracción de bases de datos. No siempre existieron los sistemas de bases de datos. Antes de existir, básicamente lo que se manejaban eran sistemas de archivos. Estos sistemas presentaban algunos inconvenientes que justamente fueron solucionados con la incorporación de sistemas de bases de datos. ¿Qué es un sistema de archivos? De manera muy elemental, un sistema de archivos es un conjunto de programas que prestan servicio a los usuarios finales. Eso de manera muy general. Los sistemas de archivos tenían varias características. En ciertas empresas todavía se siguen utilizando. Los sistemas de archivos todavía no han dejado de ser útiles. Sin embargo, para el tratamiento de la información a nivel empresarial, ya se utilizan desde hace mucho tiempo los sistemas de bases de datos. Vamos a hacer un ejemplo, o vamos a proponer un ejemplo de cómo se manejaban las cosas con un sistema de archivos. Por ejemplo, tenemos un sistema de archivos de una empresa inmobiliaria. Una de las características principales es que habían varios archivos. Es decir, había un archivo de inmuebles, un archivo de propietarios, un archivo de inquilinos. Si yo, por ejemplo, lo llevo a otra situación, vamos a suponer un comercio o una tienda grande, tipo aquí, tipo tía. A lo mejor puede ser que haya un archivo de clientes, puede ser que haya otro archivo de cartera, otro archivo de productos, otro archivo de ventas, entre otros. Es decir, archivos separados. Archivos separados que pudieron haber sido construidos en diferentes plataformas. Y ahí viene, o eso deriva en ciertos inconvenientes. Archivos que a lo mejor se almacenaban de manera plana, es decir, en archivos en donde no había ningún criterio de seguridad, entre otros aspectos. ¿Cuáles eran los principales inconvenientes de estos sistemas de archivos? Uno, separación y aislamiento de datos, ya que los archivos eran independientes. Duplicación de datos. Eso quiere decir que los datos que a lo mejor puedo tener en el archivo 1 puede que también estén en el archivo 2 o el archivo 3. Vamos a hacer un ejemplo. En una tienda yo tengo a lo mejor en ese momento hubiera tenido un archivo de clientes, ¿verdad? Ese archivo de clientes o esos datos de los clientes tengo que registrarlos al momento de realizar la venta. Entonces ahí tengo un archivo de ventas con datos de clientes, pero a lo mejor ese cliente me compra a crédito, entonces los datos de ese cliente también tengo que tenerlo en el archivo de cartera. Entonces con los sistemas de archivos esos datos se duplicaban. Entonces ese era uno de los inconvenientes. Dependencia de datos. Eso quiere decir que los datos dependen del programa o plataforma donde se desarrolló el sistema de archivos. Entonces la dependencia de datos es de acuerdo a la plataforma de desarrollo. Formato de archivos incompatible. En ese momento de pronto habían varias tecnologías. Entonces el archivo de clientes o los datos de los clientes pudieron haber estado en un sistema de ventas que fue hecho en Pascal.
y a lo mejor el sistema de cartera estaba hecho en C, y a lo mejor el sistema de, no sé, de publicidad, de marketing, que también necesita datos de cliente, a lo mejor estaba hecho en COBOL, vamos a suponer. Entonces, era fácil ver la proliferación de diferentes plataformas y por lo tanto los archivos eran incompatibles, o sea, no se podía hacer una integración de datos, por ejemplo. Entonces, por eso lleva al último inconveniente, que es la proliferación de programas de aplicación. Y el otro, que son consultas fijas. ¿Qué son las consultas fijas? Es decir, las consultas fijas solamente eran las consultas que te dejaba construida el programador. Si tú querías otro tipo de consulta, tenías que volver a llamar a la misma persona, tenías que volver a invertir una gran cantidad de dinero, porque en ese momento la parte tecnológica costaba mucho, entonces eso conllevaba algunas molestias. Estos inconvenientes son atribuidos básicamente a dos factores fundamentales. El primero, que la definición de los datos se encuentra codificada dentro de los programas de aplicación. Cuando yo digo definición de los datos, me refiero a la estructura que utiliza el programa en sí para poder crear el archivo, en lugar de estar almacenada aparte, así como ahora lo conciben los sistemas de bases de datos. El otro factor, no hay un control sobre el acceso y la manipulación de los datos, más allá de lo impuesto por los programas de aplicación. Es decir, la seguridad era muy deficiente. ¿Por qué? Porque yo podía ingresar al computador y copiar el archivo, o directamente abrirlo, sin ningún problema. Los sistemas de bases de datos modernos tienen otro tipo de seguridades, que justamente han tratado de corregir, o han corregido, las falencias de los sistemas de archivos en ese aspecto de seguridad. Los sistemas de bases de datos son básicamente eso, sistemas de bases de datos, ¿no? Un conjunto de componentes, ya lo que se explicó anteriormente. Pero vamos a entender primero lo que es la base de datos, ¿verdad? ¿Qué era la base de datos? Una base de datos es un conjunto de datos almacenados entre los que existen relaciones lógicas. Básicamente eso es. La base de datos, como ustedes pueden ver, acá está representada de manera central, y acá tenemos varios usuarios, ¿verdad? Aquí dice user DB4, user DB3, user DB1 y user DB2, ¿no? Usuario de base de datos 1, usuario de base de datos 2, etc. Entonces, donde ustedes pueden ver que la base de datos es un banco común de información, de datos e información, ¿verdad? De la cual, de manera muy lógica, aquí puedo deducir que los clientes o los usuarios se sirven de esos datos, ¿verdad? Depositan allí los datos y lo pueden también retirar. Bien, entonces decía que una vez que ya vimos lo que era la definición de base de datos en sí, ¿no? El sistema de base de datos vendría a ser una colección de archivos interrelacionados y un conjunto de programas que permiten a los usuarios acceder y modificar esos archivos. La evolución de lo que son los sistemas de base de datos llegó hasta lo que son ahora los sistemas de base de datos relacionales, que son los que más se utilizan a nivel de gestión de transacciones, más que todo, y también se utilizan en lo que es sistemas de soporte para la toma de decisiones de cierta manera, ¿no? Porque cuando uno va a armar un data mart, las relaciones se mantienen y uno hace ahí cualquier tipo de modelo, puede ser copo de nieve o estrella extendida, bueno, ya eso lo veremos en algún momento. Pero la evolución derivó en esto, ¿verdad? En los sistemas de base de datos relacionales. Sin embargo, hay otros sistemas de base de datos, por ejemplo, los orientados a objetos, los jerárquicos, ¿verdad? Que también son sistemas de base de datos que se utilizan en la actualidad. Ahora bien, dentro de una base de datos hay tres niveles: nivel físico, nivel lógico y nivel de vistas. Ojo que estos no son los niveles para modelar una base de datos. Estamos viendo los niveles de abstracción
en una base de datos, que es diferente. El nivel físico, el más bajito, corresponde a las estructuras más complejas que se utilizan para almacenar los datos. Esas estructuras no son visibles, eso lo maneja el sistema de gestión de base de datos de manera interna. Ahora, el nivel lógico es la que ya es lo que nosotros vemos como programadores, como diseñadores, como administradores de base de datos. Nosotros vemos allí las tablas con las relaciones y las claves y otro tipo de componentes. Ese es el nivel lógico, ¿verdad? Y el nivel de vistas es ya ese nivel que ven los usuarios. Es decir, los datos en el formato que ellos los necesitan. Entonces, ahí tenemos los tres niveles. El nivel físico, que es el nivel más bajo, donde están las estructuras más difíciles de entender, digámoslo así, que nosotros generalmente pasamos por desapercibidas porque nosotros nos concentramos en el nivel lógico. Nosotros creamos las estructuras con el lenguaje DDL, manipulamos los datos con el lenguaje DML o hacemos programación con el lenguaje Transact, que en este caso vamos a utilizar con SQL, etcétera, ¿verdad? Y el nivel de vistas, pues, es el que ya los datos que ven los usuarios en el formato que ellos necesitan de acuerdo a lo que estén realizando, ¿verdad? Entonces, esa ha sido la explicación. Esperemos que sea de su agrado, y si tienen preguntas, pues vamos a habilitar el foro correspondiente para que ustedes puedan preguntar y tratar de solventar esas preguntas. De mi parte eso es todo y hasta la próxima.